Puesto de pies, busca en sus Biblias, Segunda de Corintios. Ya estamos acercando el fin de esta epístola. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 13. Capítulo 12, versículo del 1 al 13, y dice así la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues ya debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Amén. Pueden tomar sus lugares. Poco larga, pero era necesaria esta porción de la palabra. Hoy vamos a hablar de la fuente de fortaleza en la vida de Pablo. La fuente de fortaleza. Él era un hombre que perseveró muchísimo. El apóstol Pablo se sintió obligado a revelar a los corintios una experiencia extática que había experimentado 14 años antes. Él no quería compartir eso, él se sintió obligado a hacerlo. Y vamos a ver que más adelante, el versículo 11 dice eso. Me he hecho un necio en gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Él se sintió obligado. Y vemos aquí que tal revelación estaba destinada solo para él. No era para nadie más, era para él. Pero sintió que bajo la situación actual en Corinto, pues él sintió que sería prudente compartir este aspecto de ella con ellos. No compartió todo, nada más un aspecto, que estuvo ahí en el cielo con el Señor. Y el apóstol estaba tratando de transmitir la verdad que de que a ellos les parecía una debilidad en él. Ellos lo vieron como débil. Era en realidad la fuente de su misma fuerza, mismo poder. Es una de las ironías y paradojas de la vida cristiana, y más adelante vamos a entender todos. Y vemos entonces que lo que ellos vieron como una debilidad, en realidad
era la fuente misma de su fuerza que le permitió convertirse en un padre en la fe de ellos. Acuérdense que él era el padre en la fe de ellos. Nadie fue a ellos antes que él. Él fue el que levantó esta iglesia. Vamos a decir que Pablo es el fundador de la iglesia en Corinto. Y mira conmigo rápidamente en dos lugares. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Y mira aquí el versículo 15, lo que dice. 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, y de maestros, ¿verdad? No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces dice aquí, ustedes son mis hijos en la fe, yo os engendré en el Evangelio. Usted solo tiene un padre. Hablando humanamente, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos el Padre Celestial, pero Él era el Padre en la fe de ellos. Y después usted mira también conmigo en 2 de Corintios 10:10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10. La gente hablaba mal de Él. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Él se veía débil físicamente y su manera de expresar era muy menospreciable. No era un hombre que hablaba tan dinámicamente, con tanta elocuencia. Vemos aquí entonces que él, vemos que su debilidad físicamente y también su manera de predicar llegó a ser sus fuerzas. Y más adelante vamos a ver eso. Primero, regresando aquí al capítulo 12, los primeros 5 versículos, él habla de sus visiones, las revelaciones y visiones del apóstol Pablo. Y entonces él dice en versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y después él habla aquí, usted observa, habla de sí mismo como una tercera persona. Es él esa persona. Pues él habla como que fuera otra. ¿Por qué? Por su modestia. Él se sintió incómodo hablar de experiencias así. Entonces dice, conozco a un hombre en Cristo. Obviamente ese hombre estaba en Cristo. Pablo estaba en Cristo. Que hace 14 años, que dice que eso pasó en su vida. Si ustedes estudian bien la vida del apóstol Pablo, hay 10 años silenciosos, que no sabemos nada de él. Después que él aceptó al Señor, usted sabe que él sí fue a Jerusalén, pero después, por 10 años él desapareció. Y después él apareció en Jerusalén y comenzó su ministerio. ¿Qué pasó con esos 10 años? No sabemos. Pero parece que durante esos 10 años, haciendo la cuenta, cuando esta carta fue escrita, fue durante esos 10 años de silencio, que no sabemos de la vida de Pablo. Entonces, él tuvo esa visión. Obviamente el Señor lo estaba preparando para algo. Y vemos entonces aquí, primero, él dice en versículo 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, ese tercer cielo es simplemente, se ponga a pensar, está primero el cielo que nosotros vivimos aquí, la atmósfera, el aire que respiramos, donde vuelan los pájaros, cuando vemos el cielo, pero después hay el segundo que es el universo, más allá de nuestra atmósfera, ¿verdad? En el espacio. Después hay el tercer cielo que no se puede ver con los ojos, que es el cielo donde es la morada de Dios. Él fue llevado, arrebatado al cielo. Y vemos entonces, ahora algunos tuercen esa escritura, algunos enseñan que hay 3 cielos. Y en un cielo, el Espíritu Santo es rey. En el segundo cielo, Cristo Jesús es rey. Pero en el tercer cielo, ahí está Dios Padre, Él es rey. Cada cielo tiene una persona, Trinidad. Eso es ridículo. ¿Okay? Eso enseña algunas sectas, los mormones, por ejemplo. Pero nosotros no creemos eso.
Cuando habla del tercer cielo, está hablando primer cielo donde los pájaros vuelan, de donde viene la lluvia, las nubes, y después más allá de la tierra, universo, segundo cielo, y el tercer cielo obviamente es donde está el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, él quería aclarar por qué, porque él hablaba y enseñaba un poco antes, escribió Tesalonicenses antes de Corinto, y él escribió Tesalonicenses que un día seremos arrebatados y estaremos con el Señor en el aire, en las nubes, que es el primer cielo. Cristo viene del tercer cielo al primer cielo, ¿sí ves? Y vamos a estar con Cristo aquí en las nubes. Vamos a encontrarnos con Él cuando Él venga. Entonces, y es muy importante, pues Él está diferenciando, yo fui al mero cielo, yo fui al tercer cielo. So, vemos aquí entonces, Él habla de sí mismo y Él fue arrebatado al cielo, podemos decir al cielo. Él fue arrebatado en la presencia del Señor. Ahora, eso es muy importante, porque si usted lee aquí, él dice dos veces, en versículos 2 y 3, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. En otras palabras, cuando Él llegó al cielo, cuando Dios lo arrebató al cielo, Él ni sabía si era nada más en espíritu o todo su cuerpo, no sabe. Y está siendo honesto, lo único que sabe es Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba tan cautivado, en otras palabras, Él estaba tan cautivado con Cristo que ni se dio cuenta de su propio cuerpo. Ahora imagine usted, nosotros que ponemos tanto énfasis en nuestros cuerpos, nos gusta comer, nos gusta maquillarnos, las mujeres, ¿verdad? Nos gusta a los hombres tener un cuerpo muy bueno y van al gym y van al gimnasio y se preocupan tanto por el cuerpo. Pues Pablo llegó a la presencia de Dios en el cielo y él ni se enteró de su cuerpo. Para que tengan una idea, en inglés hay una palabra que no se puede traducir en español, de awesomeness. Que wow, ¿sabe? Está en la presencia del Señor, qué magnificencia, que ni se enteró de su propio cuerpo, ni se acuerda. No me acuerdo si estaba en mi cuerpo o no, porque el énfasis estaba en Cristo, en Dios, y no en sí mismo, ¿sí ves? Entonces, es importante eso. Y en el cielo no hay mudos. Los ángeles hablan, Dios habla, los santos hablan. Entonces él dijo aquí también, si usted ve aquí, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Ahora eso hablamos en nuestra clase en la noche. Yo no quiero repetir la clase de la noche. Pero cuando Cristo descendió al corazón de la tierra, ahí estaba a un lado el infierno, otro lado estaba el paraíso, pero todo el lugar se llamaba Hades. Y Cristo fue al paraíso y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Recuerda la parábola también bueno, no sé si era parábola, pero la historia de Lázaro que murió y fue al pecho de Abraham? Y el rico que murió fue al infierno y Lázaro fue al paraíso. Y hubo una gran cima entre los dos y podían verse. Pero cuando Cristo murió, recuerda que Él no fue al cielo. Cuando María le iba a tocar, no me toque todavía, no ha subido al Padre. ¿Dónde estaba Cristo por 3 días? Él estaba en el Hades, pero el lado del paraíso, con todos los santos que murieron y fueron al paraíso. Pero cuando Él ascendió al cielo, ahí está en Efesios capítulo 4, cuando Él ascendió al cielo, Primera Tesalonicenses también, dice que Él llevó consigo la cautividad, y quiere decir que todos los que murieron, porque Cristo nunca dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el cielo, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando Cristo subió al cielo, Él llevó a todos los santos del paraíso con Él. El paraíso literalmente fue elevado al cielo. Y nada más se quedó en el infierno, en el Hades. Por eso hoy podemos decir simplemente
Hoy podemos decir que cuando uno va al Hades es igual que uno va al infierno, porque ya no hay paraíso en el Hades. Yo quiero que entiendan eso. Entonces él fue al cielo, pero también fue al paraíso, porque ya el paraíso no está en el Hades, el paraíso está en el cielo. Y no puedo explicar todo, porque por eso tenemos clase en la noche, a los que quieren aprender, estamos estudiando teología. Entonces vemos aquí que él fue arrebatado al cielo y él oyó palabras inefables, palabras que no se puede describir. Y vemos aquí entonces en capítulo 12, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no se puede describir con ningún lenguaje humano. Y no solamente eso, ni le es dado al hombre expresar, no fue permitido compartir lo que él oyó en el cielo. Vemos aquí entonces algo muy hermoso. Él escuchó voces en el cielo. Que él estuvo allí presente, no era una visión aquí, esa era más que una visión, esta era una revelación. Por eso dice visiones y revelaciones. ¿Sí ves? No toda visión es revelación. ¿Ok? Hay una diferencia entre los dos. Ver una cosa y después recibir una revelación es otra. Y por eso dice aquí en versículo 1, vendré a las visiones y a las revelaciones. Eso no era una visión nada más, esto fue una revelación. Dios lo arrebató y le reveló cosas. Vemos ahora también que la visión era digna de gloria. Lo que él vio, él vio algo muy hermoso. Entonces en versículo 5, él dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está diciendo que un día vamos a ser glorificados. Y él pudo ver ya el futuro, pero él no quería gloriarse en eso. Él podría hacerlo. Y más bien, yo escojo a gloriarme en mis debilidades ahora, porque aquí estoy ahora. Ahora, ¿por qué es que él escogió sus debilidades en vez de escoger y gloriarse en esas cosas hermosas? Recuérdense, había hombres falsos, fraudulentos, ministros de Satanás, y ellos hablaban de sus visiones y sus sueños y sus revelaciones. Hasta hoy en día existe eso. Y Pablo está diciendo: si yo hubiera querido, no tienen ustedes idea de todo lo que Dios me mostró. Eso más es una pequeña, como dice, una miradita. Pero él dice: si quiere, yo puedo hablar también de visiones. Yo no he hablado por 14 años. Nunca he dicho a nadie. Pero ustedes me obligaron a hablar. Porque esa visión, vamos a ver, no era para la iglesia. Era para Pablo, no más. Veamos que él dijo: si ustedes quieren hablar de visiones, yo puedo hablar más que eso. Yo estuve en el cielo y regresé. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién aquí puede decir, cualquier persona, que yo fui al cielo y regresé? No habla de un sueño. Está hablando que tú fuiste arrebatado al cielo. Nadie. Los que morimos ya no regresamos. O tú vas para el infierno o vas para el cielo, pero tú no regresas. Entonces es muy importante entender que el apóstol Pablo está diciendo que yo me gloriaré en mis debilidades. Y veamos entonces ahora también algo más. La razón de su silencio. ¿Por qué es que no habló por 14 años? ¿Por qué es que no dijo a nadie después de 14 años? Bueno, primero vemos aquí, y versículo 6, que dice él: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, que es verdad. Porque diría la verdad. Dice: yo estuve en el cielo. Y yo vi la gloria, yo oí voces en el cielo. Y sin duda yo vi al Señor en el cielo. Entonces vemos aquí, que dice aquí: pero lo dejo. ¿Por qué es que no dice? Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. ¿Qué está diciendo él? Para que la gente no lo idolatrara, que lo tratara como un ídolo.
wow, Pablo, como una celebridad de Hollywood. Pablo, tú fuiste al cielo, dinos, ¿cómo le fue? Y eso. Él no quería en eso, nada de eso. Nunca dijo a nadie. Hay gente que cualquier visión que tenga, dicen a todos. Eso se nota que no es del Señor. Porque Pablo, él simplemente no quería, ni quería que la gente pensara más de él de lo que era apropiado. En otras palabras, quiero que enfoquen en mis debilidades, no en mis visiones. ¿Y por qué? ¿Por qué es que él se glorió en sus debilidades? Ahora, y él no quería que la gente tuviera más alto concepto de él que debería tener. Él podía haber usado esas visiones para elevarse, para que todos miren, wow, oh, mira este hombre, yo quiero su, como de inglés, su autograph, dame su firma. Aquí está mi Biblia, firma, dime algo. Él no quería nada de eso. Él era un hombre sincero que nada más se preocupaba por las almas. Vemos entonces aquí que él no quería, y por eso hace 14 años nunca ha dicho a nadie. Y no hubiera dicho a nadie, hubiera muerto y ir a la tumba sin haber dicho a nadie. Pero los corintios lo obligaron. ¿Por qué? Porque fijaban nada más en las apariencias. Y ellos estaban siguiendo esos obreros fraudulentos que hemos estudiado en el capítulo 11. Y ellos estaban siguiendo los ministros del diablo, porque ellos estaban siguiendo las apariencias. Y eso existe hoy en día. Hay muchas iglesias que siguen las apariencias. Hay unos pastores que hablan mucho de sus experiencias. Y usted escucha algunos sermones, es más del pastor que del Señor. Uno ya sabe todo de su vida, y de sus visiones y sus sueños, y lo que Dios le ha hecho ver, y los milagros en su vida. Hermanos, aquí no es para predicar la palabra, no es para predicar de uno mismo. Hay que enfocar en Cristo. Tenemos que ser cristocéntrico en todo lo que hacemos, en nuestras vidas, y también los pastores cuando enseñan y predican tienen que enfocar en Cristo. Por eso es muy importante eso. Y vemos entonces aquí, él quería cuidarse, pero le obligaron, él lo hizo. Pero ahora vemos también el aguijón en la carne de Pablo, el aguijón en la carne de él. ¿Qué era? Él dice aquí, si usted mira el versículo 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, me voy a exaltar. Ya no. Todos tenemos límites, hermanos. ¿Sabe? La Biblia dice que el conocimiento nos hace orgullosos. ¿Ok? Y lo más conocimiento que uno tiene, por eso dice la Biblia, un pastor, un obispo, o lo que sea, un anciano, no debe ser un neófito, un nuevo hijo en la fe. Porque si no, Satanás lo va a zarandear. El orgullo entra. Y por eso, y dice, ¿hasta cuándo venceremos el orgullo? Nunca estás fuera del alcance del orgullo. Todos podemos caer cualquier día si descuidamos. El orgullo ahí sigue hasta la muerte. Vas a siempre tratando de entrar por la puerta de tu vida. Pero Pablo, aunque era gran hombre de Dios y recibió tanta revelación y tanta sabiduría de Dios, él no iba a poder con eso. Dios tenía que entonces humillarle y no permitir que él mismo se exaltara. Vemos aquí, él dice aquí en versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo. Eso es carne, en mi cuerpo. ¿Y qué es? Un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está, no puede ser más claro que eso. Entonces, él dice aquí que ha habido muchas, entonces, ¿cuál es ese aguijón en la carne? Ha habido muchas especulaciones entre los siglos, 20 siglos, 2000 años, desde que Pablo apuntó a esas palabras. Pero en el final, son puras especulaciones.
Algunos dicen que él anda jorobado, otros dicen sus enfermedades, otros eran su ceguera, que no podía ver, otros decían que eran otras cosas. ¿Quién sabe? Puras especulaciones. Y la Biblia y Pablo mismo no nos dice lo que es. ¿Por qué? Porque si alguien sufriera de esa cosa que él tuvo, esa puede decir, yo soy como Pablo. Así como Pablo sufrió así, yo también. Por eso Dios me está permitiendo. Y entonces Pablo prefería no decir lo que era. Simplemente que él tiene un aguijón en la carne. Era algo incómodo, algo que le debilitaba, algo que él quisiera deshacerse de esa cosa. Hasta oró 3 veces y el Señor dijo, no, bástate mi gracia. Entonces, vemos aquí que este aguijón en la carne, no sabemos lo que era, pero podemos ver ciertas cosas acerca de este aguijón en la carne. Sabemos que era algo del cuerpo, tal vez un defecto o una enfermedad, una debilidad, algo físico. Okay, entonces, primero, vino del Señor mismo. Versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Le fue dado. No fue dado por el diablo, no, fue el Señor que se lo dio, porque el diablo nunca lo hubiera dado. El diablo quisiera ver Pablo arrogante y orgulloso y soberbio. Lo hubiera querido ver Pablo así. Eso no vino del diablo, vino del Señor este aguijón. Vemos aquí que el Señor también provee aguijones en nuestras vidas para humillarnos. Tenlo por seguro. ¿Ok? No fija tanto en el aguijón en sí mismo. No fija tanto en lo que está sufriendo. Acuérdate, Dios es soberano y Él te da y Él te quita las cosas. ¿Ok? Y vemos también que era la manera de Dios de mantener a Pablo humilde. Ya hemos visto aquí en versículo 7. Para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, Pablo sabía que él podía caer, aunque él no sabía, después se enteró que sí, pero él, porque si hubiera sabido, él nunca hubiera orado 3 veces que le quitara el aguijón. Sí, Dios sabe lo que hace en nuestras vidas, hermanos. Y fue una manera de Dios para humillar a Pablo. Y era la forma de Dios de demostrar su gracia. ¿Sabe? La gracia de Dios es enorme, hermanos. En el versículo 8, ¿qué es lo que dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Y mira, es raro que uno ora al Señor en vez de orar al Padre en el nombre del Señor. Él fue directamente a Cristo esa vez. Para que vean que no es pecado orar a Cristo. Si quieres hablar con el Señor o que hablar con el Padre en el nombre del Señor, no sea legalista. En este caso, él oró a Cristo, Jesús, no al Padre. ¿Por qué digo eso? Para que sepan que a veces tú vas a sentir que quieres hablar con el Padre y a veces quieres hablar con el Hijo. No es pecado. Algunos dicen, no, tenía que hablar con el Padre en el nombre del Hijo. Si no es pecado, por favor, no entra con esas reglas tontas. Son tonterías que algunas iglesias enseñan. Si así fuera, Pablo ya pecó. Él oró al Señor. No oró al Padre, pero no es pecado. Y no es pecado orar al Padre en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces quiero que entiendan eso. Vemos aquí que es la forma de Dios de mostrar su gracia. ¿Qué dijo el Señor? Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos aquí entonces, Dios quería demostrar su gracia. ¿Sabe, hermanos? Esa es una de las cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Pero la gracia de Dios, escúchame bien, no era solo una doctrina que Pablo aprendió y enseñó, sino que era su estilo de vida, su manera de vivir. La gracia de Dios. Es algo que nosotros muchas veces, todavía muchos, no captamos eso. La gracia de Dios. ¿Sabe qué? Déjame mostrarle unos versículos para que vea, tenga una idea, los consejos que él daba.
¿Ok? Mira conmigo en Efesios. Efesios, ¿ok? Capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo en versículo 10. 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, su fuerza. Es por la gracia. Por eso que el Señor dijo, bástate mi gracia. Si tú quieres fuerzas del Señor en tu vida, la vas a hallar por medio de su gracia. Ahora mira otro lugar, en 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, que Pablo escribió a Timoteo 2 cartas, la segunda, en capítulo 2. Y usted mira lo que dice aquí en versículo 1. Tú pues, hijo mío, Timoteo eres tu hijo en la fe, así como los corintios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está. Después del versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, es muy importante entender eso. La gracia de Dios es muy importante. Vemos aquí entonces que el Señor le contestó, bástate mi gracia. Y muchas veces nosotros se nos olvida eso. Y por eso Pablo dijo, hacer todo sin murmuraciones, sin quejas. Y no andamos chillando como niños. Se ve en la tienda a veces niños chiquitos chillando por tonterías. Dice la Biblia, no hagas eso. Esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, entonces regresando a 2 de Corintios, de lo que él dice. Él le dice aquí, el Señor, él habló a Cristo y Cristo dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, ahí está, la gracia de Dios, hermanos, es, podemos decir, el vehículo por el cual el poder de Dios fluye, ¿ok? Es, por ejemplo, si usted quiere agua en su casa, no cree que es magia, que nada más usted abre la llave. Hubo muchas tuberías, muchas maneras de que esa agua llegue a tu casa. Del río hay que ser filtrado, después hay pompas eléctricas y después grandísimos, hay tanques de agua por toda la ciudad y después cada sector tiene sus tanques de agua y después el agua llega por las tuberías grandes y después se va más chiquito por las casas. Y usted abre su llave, ahí está el agua. Pero sin tubería, esa agua nunca llegaría a tu casa. Y sin la gracia de Dios, el poder de Dios nunca alcanzaría tu vida. Por eso, cuando él habla, hermano mío, esfuérzate dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando él dice también, debemos esforzarnos en el poder de Dios. Es porque van juntos. Sin la gracia de Dios, no hay poder de Dios en tu vida. Y por eso debemos esforzarnos en esa gracia. Y vemos entonces aquí algo más. Vemos entonces que esa gracia cambió la actitud de Pablo, su manera de pensar. Porque él dice entonces en versículo 9, después que Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se va a decir madurando más y más, se perfecciona. No es que el poder de Dios no es perfecto, pero se va perfeccionando en su hijo, en su discípulo. Entonces él dice ahora mira palabra clave, versículo 9. Por tanto, dice, después que él oró 3 veces, y créemelo, Pablo era un hombre de fe. Si Pablo oró 3 veces y Dios le dijo, no le voy a quitar ese aguijón. Entonces, bástate mi gracia. Y vemos aquí entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré, no de mala gana, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Imagine usted. Vemos aquí entonces que la forma de Dios de demostrar su gracia.
Ahora Pablo estaba captando. Entonces, vemos ahora la debilidad de Pablo. La debilidad de Pablo era, irónicamente, la fuente de su fuerza. Y por eso dijo Pablo aquí, si usted mira aquí, entonces, y él dice aquí en versículo 10 en el fin, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, déjenme decirles, primero, vemos aquí que el poder de Dios, como dije, fluye a través de su gracia. ¿Ok? Si tú quieres, ahora, ¿qué es un ejemplo? Tú fallaste al Señor, hiciste algo que no debería haber hecho, y tú buscas su misericordia, tú te acerques al trono de la gracia. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Misericordia. Para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que Dios nos bendice con su misericordia, nos perdona, y después Él nos da más de su gracia para seguir adelante. A menos que usted nunca ha fallado a Dios, usted no necesita la gracia de Dios, ni la misericordia. Pero algo que he aprendido, hasta hoy ando buscando un hombre o una mujer que no necesita la misericordia de Dios, porque no le he hallado. Ni en el espejo, ni con los que yo conozco, solo Cristo. Porque para que tú no necesites esa misericordia es porque tú eres perfecto. Pues yo no conozco hombres y mujeres perfectos. So vemos entonces, Dios dice, acerquémonos pues al trono de la gracia. Ok, entonces ahora, hermanos, pero es muy importante entender eso, ok. Y vemos entonces que la fuerza del discípulo de Cristo se halla en su debilidad. Déjame darles unos ejemplos. Mira conmigo 1 de Corintios, cómo él llegó a ese pueblo. 1 de Corintios capítulo 2. Pablo, recuerda, es el padre en la fe, el fundador de esa iglesia. Él fue el que plantó la iglesia en Corinto. Fue el primero que llegó con el evangelio. Ahora, mira lo que dice aquí, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Y los que siguen. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, ahora mire, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, mi manera de predicar era muy pésima. Yo andaba con temblor y ustedes vieron mi cuerpo, mi debilidad. Porque acuérdense, que ya tenía 14 años con esa visión. Este demonio le siguió a Pablo desde antes que llegó a Corinto. Cuando él llegó a Corinto a predicar la palabra y levantar la iglesia, ya traía ese demonio abofeteándole. Él ya traía su aguijón en la carne. La gente no sabía. Entonces, en versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está la gracia de Dios. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, si un débil temeroso como yo pudo levantar una iglesia como ustedes, fue por el poder y la gracia de Dios. Y yo quiero que ustedes no pongan su mirada en mí, sino en Cristo. Por eso cuando yo vine a ustedes, dice él, no he predicado nada menos, no quiere conocer nada de ustedes, no más Cristo crucificado. Él predicó el evangelio. Él confió en el Señor. Yo quiero que entiendan que cuando Pablo llegó a Corinto, ya traía ese aguijón en la carne. Por lo menos ya tenían 10, 12 años con ese aguijón, porque esta carta fue escrita ya más tarde. Yo quiero que entiendan eso. Ahora, vemos aquí también, Pablo dijo,
pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuanto más se ama a Cristo, hermanos, más se soporta la adversidad con gozo. Mire, Él amaba a Cristo y Él soportó todas sus pruebas y adversidades con gozo. Acabamos de estudiar hace 2 semanas todo lo que sufrió, los látigos, naufragios, apedreado, frío, desnudez, hambre, peligros acá, peligros por allá, peligros de su gente, peligros de los gentiles, por todas partes, de ladrones. Y Él se gozó en todo eso. Y por eso Él dice aquí, si usted mira bien, estamos en versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo pudo este hombre soportar, sobrevivir? Era 4 naufragios, porque hubo más después que dijo eso. 4 naufragios, apedreado. Le dieron 5 veces el látigo, 39 veces. Nada más los judíos. Le dieron con varas los romanos. Estuvo en cárceles frías en el invierno, sin ropa para cubrirse. Sufrió hambre, sufrió desnudez, sufrió soledad. Y Él se goza en todo eso. ¿Cómo es posible? Y nosotros, si nos poncha una llanta, ya andamos enojados. ¿No es así? Imagine usted. Nosotros a veces queremos todo muy bien. Si descompone el microondas, ¿ahora qué voy a hacer? Para comprar otro, no te enojes. Pero nos enojamos, ¿verdad? Así somos, por todo. Se descompuso la máquina de lavar. Pues en aquel entonces lavaban a mano. Y muchos de sus padres lavaban a mano la ropa. ¿Cuál es el, como dicen en inglés, big deal? Andamos tan acostumbrados como los del mundo que nos quejamos como los del mundo. Así es. Pablo no, se gozó en todo eso. Dice, ¿él está loco o qué? Bueno, no. Vamos a ver por qué. So vemos aquí, cuanto más se ama a Cristo, esa es la prueba. Aquí está. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Quiere decir, usando la lógica, nada más analizando las cosas, si me quejo, lo más que me quejo es prueba que yo no amo a Cristo. Pero cuando acepto las pruebas tal como son, esa es prueba de mi amor por el Señor. Y Pablo dijo, por amor a Cristo yo me gozo en todas esas cosas. Entonces, tal vez nuestro amor por el Señor no es tan ferviente como pensábamos. Porque Pablo amó mucho para sufrir tanto así y gozar, no lo soportó nomás, se gozó. ¿Por qué? Porque algo interesante pasó. Lo más que él sufría, lo más que la gracia de Dios inundaba su alma. Ahora vemos aquí también la prueba de su apostolado. Muchos dudaron que era un apóstol llamado por Dios. Por eso tuvo que decir todo eso. En el versículo 11. Y dice aquí, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos, hablando satíricamente, grandes, que de super apóstoles. La palabra en griego es super. Aunque nada soy. Y decir, hey Pablo, tú no eres de esos 12 de los mero apóstoles. Tú no anduviste con Jesús. Pues quién sabe lo que pasó por 10 años que no tenemos récord de Pablo. Pero el hecho es, él dijo aquí entonces, dice, las señales de un apóstol, hay muchas señales, milagros, se demostraron claramente entre los corintios. Y ahí dice, y dice aquí en versículo 11 también, ya debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y después que, bueno, mira aquí versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Él fue paciente con ellos, porque era una iglesia terca. Y dice,
con señales, por señales, milagros, prodigios y milagros, puros poderes, gente sanada, otras cosas, quién sabe qué. Vieron los milagros de Pablo, vieron cómo Dios obró por medio de él. Entonces vemos aquí que también, y vemos aquí que el siervo de Dios, y eso es muy triste, el siervo de Dios no siempre es apreciado entre aquellos con quienes trabaja. Él les dijo a ellos, si usted mira bien el versículo 11, en el medio, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿Sabe qué está diciendo él? Ustedes deberían haber hablado en mi defensa. Ustedes deberían defendido a su padre en la fe. Y en vez de defenderme, ustedes dieron vuelo a estos hombres. Él estaba triste, está decepcionado. Y ¿sabe qué, hermanos? Hay muchas iglesias así. El pastor se esfuerza, los ama, no es un vividor, él trabaja, ama a sus ovejas, le predica la palabra, y en vez de apreciarle, a veces ellos quieren correrlo de la iglesia, o si no puede, se van de la iglesia, tratan de dividir a la iglesia. Y hablan mal del pastor. No está hablando de mí, hablan de cualquier pastor ahora. Pablo sufrió eso. Él dice, ¿cómo ustedes debían haber alabado? Hubieran visto todo lo que he hecho entre vosotros y el amor que he demostrado como un padre con sus hijos. ¿Y qué hicieron? Le dieron vuelo a estos hombres. Eso es triste. Pero así también como muchos son, la Biblia dice, habrá mucha ingratitud en los últimos días. Hay muchas en las iglesias también. No todas, pero muchas. Y yo doy gracias por esta. Yo no siento esto aquí, pero yo sé que muchos de mis colegas están pasando por eso ahorita. Y quieren saber ustedes, yo no sé qué es el número, pero dicen que es más de 1,000 pastores por mes están dejando el ministerio, porque ya no pueden. Y quiero que sepan ustedes, hay una escasez de pastores, hermanos. Yo no sé qué va a pasar en las iglesias, pero ya hay menos y menos pastores jóvenes que no quieren batallar, y a otros de media edad que están dejando el ministerio, y hay muchas iglesias sufriendo por escasez de pastores. Y después entran unos lobos y creen que tiene un pastor, y no era un pastor, era un lobo. Y por eso digo, esa es una de las cosas. Gracias a Dios que Pablo no era uno de esos que aventó la toalla, pero hay muchos pastores que sí. Hay que orar. Hay miles de pastores cada año que no dejan la iglesia, hermano, dejan el ministerio. Y las iglesias después sufren. Las mismas ovejas que se quejaban del pastor, ahora no tiene pastor y están muriendo de hambre. Una de las ironías, ¿verdad? Pero vemos también aquí que eso pasa. Y Pablo experimentó eso. Y en versículo 13 él dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo nos he sido carga. Diciendo, yo en otro lugar digo, yo robé de otras iglesias, recibí mi sueldo, mi comida de otras iglesias para no ser una carga a ustedes. Entonces esos otros venían a decir, mire, este ni siquiera recibe sueldo de ustedes, no es su pastor. ¿Y sabe qué dice él en el fin, versículo 13? Perdonadme este agravio, siendo satírico, ¿verdad? Sarcástico. Yo por querer amarlos tanto, no querer ser una carga, recibí de los filipenses, recibí de los tesalonicenses, pero no de ustedes. Y por eso ahora ustedes me tratan así. Lo que está diciendo Pablo, se ve su corazón y se ve el corazón de muchos en Corinto. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, vamos a ver aquí, Dios tiene su manera perfecta de preparar a sus siervos para la tarea que les ha dado. En otras palabras, Dios, hermanos, Él sabe muy bien cómo trabajar en cada corazón. Él te llamó para algo, es porque Él te está preparando para algo, ya está preparado. Y todo lo que tú crees que ha sido tu debilidad y que tú no puedes, es exactamente lo que Dios está esperando. ¿Por qué? Bueno, voy a tocar eso en último punto, pero no quiero adelantarme. Pero quiero que entiendan,
una cosa. Dios nunca ha llamado hombres y mujeres fuertes para hacer la obra. Mira a Moisés, un tartamudo que yo no puedo hablar. Y Dios le llamó, ¿verdad? Y usted mira a otros, a esos hombres que Dios le llamó, unos pescadores, ¿quién va a respetar pescadores que ni fueron estudiados? Y eran los discípulos. Y usted mira a uno de los profetas, Oseas y otros, eran hombres que trabajaban en el campo. David era un hombre que un pastor joven, que su padre ni siquiera lo toma en cuenta, pero Dios lo estaba preparando. Por eso tuvo que pelear contra leones y contra lobos y contra osos, perdón. ¿Por qué? Porque un día va a tocar un Goliat y Dios lo estaba preparando. Y sabe, déjeme mostrarle algo muy bonito en Salmo 78. En Salmo 78, mira aquí nada más un ejemplo de cómo Dios prepara a alguien. Si usted mira aquí en 78, da toda la historia de Israel, pero no vamos a leer, nada más en el fin de 78, los últimos versículos. Y usted, es un salmo largo. Y dice versículo 70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. ¿Por qué? Ahí estaban los osos y los leones. En la noche él estaba solo, ese joven, cuidando sus ovejas. Y Dios lo vio. Él era siervo de Dios cuidando de las ovejas. Ahora mire, 71. Para que apacentase, dice, detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios lo estaba entrenando con las ovejitas, y cuando venían leones, David puede haber dicho, ¿por qué permite leones, Señor? No, él fue y salvó y rescató la oveja de la boca del león. Lo mismo con el oso, arriesgando su vida. Él nunca se quejó. Pero mira aquí entonces 72, y los apacentó, hablando ahora el pueblo de Israel, conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El que pastoreaba ovejitas ahora pastoreó al pueblo de Israel, millones de personas. Dios nos está preparando. Y la adversidad, sea un león o un oso o un Goliat, Dios se está preparando. Y por eso, hermanos, tenemos que ver, Dios tiene su manera perfecta de preparar a sus siervos. Y cada uno aquí, hemos visto ya eso. Cada uno de ustedes que conoce a Cristo es un ministro del Señor. Y Dios le está preparando para su obra. Entonces, es muy importante eso. Y segundo punto, Dios usará todo lo necesario, incluso demonios, para mantener humildes a sus hijos. Nunca duda eso. Dios puede usar un demonio en tu vida para humillarte. Dice, yo soy hijo de Dios. Exactamente. Y también era Pablo. Y este demonio lo siguió toda su vida y lo abofeteó. Y Dios puede usar un demonio. Todo depende en la altura de tu orgullo y de tu soberbia. Porque Dios te ama mucho. Y si Él tiene que usar una enfermedad física o un demonio mismo, lo hará. Total, todo es de Él, incluso los demonios. Y si Él quiere usar alguna fuerza diabólica para humillar a uno de sus hijos, por eso dice la Biblia, en dos lugares, en Pedro y en Santiago, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuera tiempo. ¿Y cómo te va a humillar, usted cree? A veces con problemas increíbles, a veces dolores increíbles, a veces tragedias, desastre en tu vida. El Dios lo va a usar, porque Él te ama. Y Él azota todo lo que recibe por hijo. Eso está en la Biblia, hermanos. Todo lo que te he dicho está en la Biblia. Dios usó un león para enseñar a David. Dios usó un oso para enseñar a David. Usó un gigante, todavía no era rey, era un joven, para enseñar y preparar a David. Y Él usará osos y leones y gigantes en tu vida para prepararte. Porque Él te hizo rey y sacerdote. Él quiere que tú reinas. Él no quiere que tú seas un esclavo al diablo. Él quiere que tú reinas sobre tus pasiones, sobre tus deseos, que tú tengas control, dominio propio. Y a veces necesitamos ser humillados.
Y vemos también que Dios usará nuestras debilidades para dar a conocer su poder. En el área donde tú crees que yo no puedo, es donde el Señor dice, ahora sí, ahí es donde quiero que mi gracia repose. Ahí quiero que mi gracia entre. Ahí quiero ver mi poder magnificado y glorificado. Y entonces cuando tú crees que, mira hermanos, yo voy a decir la verdad, yo no pensaba decirlo, yo lo voy a decir. Muchos dicen, ay hermano, tú hablas español muy bien. Déjame decirle una cosa, hermano. Usted no sabe la lucha que me dio para aprender el español. Y era una debilidad para mí. Yo no podía decir carro, decía caro. ¿Verdad? Yo decía pero en vez de perro. Yo no podía hablar español bien. Mi esposa recuerda cómo comencé. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, hermanos, en el año 81, 82, uno de esos 2 años, yo estaba en el balcón del gran auditorio en el Instituto Bíblico de Moody. Estaba cerrado, además fui arriba, está solo. Y estaba orando y llorando y pidiendo al Señor, ayúdame. Quiero hablar español, pero no como un gringo, quiero hablar español bien. Y yo ayuné y yo lloré. Y en ese momento aún oré en español, que nunca hice eso por mi Señor. Y el Señor es mi debilidad, yo no puedo. Y el Señor, bástate mi gracia. Y Él me ayudó. Y poco a poco, y el Señor me ayudó, hermanos. Mirando novelas, así aprendí español, hermano. Hablando con mi esposa, mirando novelas, mirando la televisión, prestando atención cuando la gente hablaba. Y poco a poco Dios me dio, hermano, en primeros años era increíble las cosas que yo a veces, no sé cómo la iglesia me soportó allá en Chicago. Pero el hecho es, pregunta a mi esposa, sabía las cosas que predicaba a veces. Cuando decía, tenemos que predicar con coraje, era, porque en inglés es courage, pero en español es valentía y valor, no coraje, no enojado, pero yo no sabía, y así hablaba. Y poco a poco el Señor me ayudó, y poco a poco fue su gracia. Créemelo, era mi debilidad, pero Dios me ayudó. Ese es uno de los ejemplos en mi vida. Hay otros, pero donde tú crees que tú menos puedes, yo no puedo ayudar en culto infantil, o yo no puedo dar un estudio bíblico, o yo no puedo dirigir un himno, créemelo, ponlo ante el Señor. Dile, esa es mi debilidad, Señor. Quiero que tu gracia caiga sobre ella, y vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Y por eso yo no recibí todas las visiones que Pablo recibió, pero yo sí he recibido de esa gracia, como ustedes. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Y por gracia seguiremos adelante. Y recuerda, hermanos, la gracia de Dios es el vehículo que Dios usa para que su poder sea manifestado en nuestras vidas. Se lo digo, algo más. Nunca quería pastorear. Yo quería ser evangelista, prefiero viajar para acá. Pero yo sentí débil, no podía. Yo tengo un carácter muy fuerte y yo no creo que puedo, y voy a pelear con la gente. Y sí he peleado como quiera, pero el hecho es, Dios me ha ayudado entre los años. Y ahora, ¿sabe qué? No hay nada más que prefiero hacer que ser pastor. Pero yo entré peleando, pero ahora la gracia de Dios obró. Lo hago por experiencia, hermanos. Hay cosas, yo veo caras aquí, ustedes no tienen la menor idea de la potencial. Lo que tú puedes hacer, mi hermano, mi hermana, si simplemente te humillas a la poderosa mano de Dios. La gracia de Dios tomará control de tu vida, de esa debilidad, y la convertirá en algo fuerte en tu vida. Por eso dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando somos débiles, entonces seremos fuertes. Vamos a orar, vamos a poner de pie, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, de tu gracia. Señor, no hubiera sido por tu gracia, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Cada día que vivimos lo debemos a tu gracia, a tu misericordia. Y te damos las gracias, Señor, por esta gracia admirable y hermosa. Y Señor nuestro, todos, nadie aquí es exento. Todos tenemos debilidades en nuestras vidas. Tal vez algunos batallan con dominio propio.
Tal vez otros batallan con expresarse y hablar. Otros batallan en otras áreas. Pero Señor, no hay ninguna debilidad fuera de tu alcance. Te pedimos ahora, Señor, muéstranos qué es lo que tú esperas de nosotros. Y Señor, con tu gracia, llena estos huecos en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Queremos ser siervos y siervas fieles. Y queremos depender de ti, no en nuestras propias fuerzas, Señor. En ti, Señor. Y sabemos que si no es por ti, Señor, nada podemos hacer sin ti. Señor nuestro, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Llénanos de tu gracia. Perdónanos por haberte dudado. Perdónanos por nuestra desobediencia. Y sí, también, Señor, perdónanos por nuestro orgullo. Humíllanos, Señor. Ahora, Señor, tú conoces a los que tienen que pasar a orar. Toca sus corazones, Padre. Pero, Señor, que tu gracia nos encuentra aquí al altar. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.